venido sin área hasta la fecha. ¿Se debe exigir que actualicen el área de su predio que en registro no aparece? ¿Es motivo de devolución si registrar cuando no actualiza el área en estos casos, doctor Ferro? Con respecto al área, el área es una obligación que debe contener el certificado plano predial catastral sobre todos los predios del país. En muchos folios de matrícula inmobiliaria el área no existe y esta podría ser actualizada masivamente por las dos instituciones o también se podría actualizar puntualmente por cada usuario. Lo que sería mejor para los usuarios es que las dos instituciones se pusieran de acuerdo, los catastros sacaran el certificado plano predial catastral de cada folio de matrícula inmobiliaria y nosotros hiciéramos una actualización masiva, pero ya depende de cómo evolucione el tema del certificado plano predial catastral en los catastros del país. Sí, doctor Vélez, ¿algo para ampliar sobre este tema? Yo creo que es muy importante que entendamos lo que trae el nuevo estatuto, es que es el registro el que es la máxima autoridad en materia registral en Colombia. Anteriormente quedaba la duda que entonces qué decía catastro y qué hablaba registro. Es lo que aparezca en el registro de cada una de las propiedades, la única decisión que se podrá tomar en materia registral. Nosotros buscaremos al catastro cuando tengamos dudas, pero definitivamente lo que quede registrado, eso para darle garantías al ciudadano, porque es que anteriormente entonces empezaba, no, es que catastro me dice que yo tengo 2 hectáreas más, pero registro me dice que no aparecen las 2 hectáreas. Para decirles que el nuevo estatuto registral lo que le da es toda la autoridad en materia de propiedad en Colombia es al registro y no al catastro, y el catastro tendrá, obviamente será un centro de consulta para el registro, pero eso es para darle tranquilidad también al inversionista colombiano, al ciudadano colombiano, de que lo que le aparezca en su registro es realmente lo que es su propiedad. Bueno, nos llega otra pregunta a través del Twitter, dice para el doctor Nates: lo dispuesto en el artículo 18 aplica para toda clase de actos, es decir, medidas cautelares, remates, adjudicaciones en sucesión, etcétera, y sería bueno pues explicarle a nuestros televidentes qué es lo dispuesto en el artículo 18, parece que quien pregunta pues tiene bastante idea de lo que estamos hablando. Correcto, Mabel, sí. Evidentemente el artículo 18 y el artículo 19 son dos artículos nuevos en nuestro sistema normativo registral. Del 19 nos hemos referido con extensión, tanto el superintendente como los otros que hemos intervenido, que es el denominado suspensión temporal del trámite de registro. El artículo 18 es el denominado suspensión del trámite de registro a prevención y se presenta cuando un despacho judicial envía para registro algún oficio o auto emanado de ellos, llámese jueces o fiscales, y ese auto u oficio de alguna manera tiene alguna inconsistencia desde el punto de vista jurídico registral, el registrador puede decirle a ese juez o a ese fiscal si se ratifica en el contenido del acto. Si el juez o el fiscal se ratifica, obviamente procederá a su inscripción. De lo contrario, si no hay ningún tipo de manifestación por parte del juez o fiscal, podrá el registrador rechazar la inscripción de ese documento. Entonces, esa es la gran diferencia entre los dos artículos. Este 18 es exclusivamente de autos o actos que vengan o que hayan sido emanados de autoridad judicial competente. Y el 19 ya es mucho más abierto y es que le permite tanto al ciudadano como al notario, como cualquier otra persona, solicitarle al registrador que suspenda el trámite por alguna irregularidad que tenga el título que se somete para su inscripción. Muy bien, nos llega otra pregunta también a través de nuestra página web, la señora Ana Barragán. Más que una pregunta es como una solicitud, doctor Jairo, porque ella dice que es en relación con la restitución de tierras, que si por favor puede crear un código para ingresar los predios que no tienen matrícula inmobiliaria a nombre de la nación. Bueno, Ana, importante, la restitución tiene 2 etapas, la vía administrativa que la hace la unidad de restitución de tierras y la vía judicial. Para la vía administrativa ya están creados los códigos, los registradores ya recibieron la resolución que abre estos folios, pero para la vía judicial se está proyectando la resolución que debe salir esta semana. Y tiene razón, para cada proceso de la restitución debe haber un código registral que identifique dicho proceso.
Muy bien, doctor Néstor Sánchez, nos hacen, entre comillas, una anotación del parágrafo 4 de la ley 1579 del 2012, que dice: toda escritura pública, providencia judicial o acto administrativo debe llevar anexo el formato de calificación. ¿Se debe exigir formato separado o se prueba la calificación inmersa dentro del cuerpo de la escritura? Debe estar separado el formato. En la actualidad los señores notarios allegan junto con los documentos o remiten junto con los documentos un formato por separado. Esto nos ayuda a agilizar el trámite, a identificar el tipo de acto y demás. A futuro, a raíz de la serie de recomendaciones que hacía el doctor Nates con ocasión de la nueva normatividad de registro, la ley 1579, y estamos adelantando estudios para modificar resoluciones, instrucciones circulares, vale la pena tomar esta recomendación. ¿Para qué? Para diseñar un formato único para, en colaboración con las demás entidades y que también ordenan emitir este tipo de actos diferentes a los de las notarías: Verbigracia, la DIAN, Consejo Superior de la Judicatura, Superintendencia de Sociedades, con ocasión de la liquidación contemplada en la ley 1116, pues esto nos ayudaría a un formato único y agilizaría el trámite. Básicamente el formato debe ser separado y ahí se especifica e individualiza qué documentos se están remitiendo para efectos del registro. Tenemos otra pregunta para el doctor Nates. Dice: el contenido del artículo 24, respecto de la comunicación en el contenido, se debe entender que la misma debe hacerse, por ejemplo, al vendedor, al deudor hipotecario, etcétera, con excepción de las medidas cautelares que se debe informar al juzgado correspondiente. No, lo del artículo 24 es muy claro, es lo que yo hacía referencia anteriormente en cuanto a la comunicación que debe hacerse por cualquier medio idóneo a aquel titular del bien que ha sido objeto en su folio de alguna inscripción. En ese orden de ideas, cuando se comunica, se comunicará obviamente al titular para que sepa qué tipo de acto o de medida están afectando su predio. Esa es o hace parte de la nueva teoría jurídica garantista del Estado colombiano, como lo decía, estipulada en el nuevo Código Contencioso Administrativo, recogida en el nuevo Estatuto Registral, que contó con todo el aval tanto de la Ministra de Justicia como de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, que obviamente implica desarrollos tanto tecnológicos como de talento humano para poder poner la administración a tono con una obligación legal como la que actualmente estamos dando. Entonces, finalmente, iremos a hacer esta comunicación en la página web de la Superintendencia de Notariado y Registro. Muy bien, doctor Jorge Enrique Vélez, pues ya para finalizar nuestra teleconferencia, ¿cuáles son esas conclusiones que podríamos entregarle a nuestros televidentes? Bueno, primero concluir y decir que esto es un trabajo mancomunado, que fue un trabajo, repito, primero de los funcionarios de la superintendencia, un trabajo que nos hicieron caer en cuenta cuando llegamos de que teníamos un estatuto muy arcaico, que será lo mismo que haremos con el estatuto notarial el próximo año. Segundo, un gran trabajo por parte del Congreso de la República, tengo que reconocerlo. Nos dimos a la tarea con las comisiones primero de Cámara y Senado y con las plenarias de una y de la otra, de poder, digamos, ir hasta lo más mínimo para poder revisar, porque es que una cosa es el registro en Bogotá o en Medellín o en Cali y otra cosa es el registro en los lugares más apartados del país. Son unas diferencias conceptuales muy importantes. Entonces nos dimos la tarea de oír a todo el país para poder llegar a un contexto. Revisar que la sistematización no la teníamos en Colombia en todo el país y que teníamos que darnos un plazo de 10 años para poder decir, oiga, la tecnología nos puede llegar en 10 años, ¿cómo lo vamos a hacer? Así que todas esas etapas hubo que agotarlas una a una para poderlo revisar. Nos sentamos con los registradores a preguntarles cuáles son las dificultades que han tenido y esas dificultades nos permitió pues hacer también un trabajo mancomunado con ellos. Esto significa una transformación. Yo tengo que reconocer también un trabajo que viene desde mucho atrás. Uno debe reconocer el trabajo de los gobiernos anteriores en el tema de sistematización. Esto no es solamente el logro de este gobierno, es un trabajo de los gobiernos anteriores que también se dieron a la tarea de invertir y decir, esto lo podemos lograr. Hoy le podemos decir a Colombia, tenemos este estatuto, un estatuto
que obviamente jalonado con el nuevo estatuto notarial que tendrá que adaptarse también a la sistematización, porque también es del año 70, podamos decir, mire, aquí ya estamos, digamos, ya tenemos la base legislativa para poder trabajar. Esto tiene unas grandes implicaciones. En el tema de tierra, yo quiero hacer un reconocimiento de la labor que le toca a la superintendencia. Nosotros tenemos la historia de la tierra en Colombia. Cualquier proceso que en Colombia se haga sobre tierra y sobre bienes, tiene que ir a una oficina de registro. Ahí tenemos registros desde 1770, y ahí podemos saber, también decirle a los colombianos, algunos colombianos que no se las tiren de vivos, que nosotros podemos detectar en una escritura cuándo es la verdad o cuándo no es la verdad, y por eso hemos detectado 65 formas de despojo, y eso ha ayudado a que en el trabajo que hacemos con la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría, y obviamente el Ministerio de Agricultura, podamos saber cuál es la realidad de la tierra en Colombia, que lo estamos haciendo con el Ministerio de Vivienda. Esto nos ha servido mucho para poder legalizar muchos predios urbanos en Colombia. Déjeme le doy un pequeño ejemplo, como en ciudades como en Medellín, en Bogotá, en Cali, la gente no ha podido legalizar sus viviendas, y uno les pregunta por qué. Es que planeación dice que mi vivienda no se adapta a lo del POT, y entonces ¿por qué no los hacemos propietarios de la tierra? Entonces estamos haciendo un proceso de legalización para que sean propietarios de la tierra, y al hacer los propietarios puedan mejorar, digamos, el anexo o la vivienda para poderla adaptar a lo que el POT les está pidiendo. Toda esta ley nos está permitiendo eso, y nos está permitiendo la unidad móvil, es ir a los barrios, ir a los municipios, a ese campesino que le entregaron una escritura hace 20 años y la guarda como un tesoro, la guarda debajo de su almohada y no se la deja tocar a nadie. Y cuando uno va y le pregunta, oiga, ¿usted es dueño de esta tierra? Claro, aquí está mi escritura o mi resolución. ¿Y cuándo la registró? Es que yo la tenía que registrar. Pues también tenemos que hacer la labor de ir en esas unidades móviles a decirles, venga, nosotros les registramos sus propiedades. Eso es, digamos, un estatuto registral moderno pero social, que es lo más importante, y poderle decir a los colombianos que lo que busca el gobierno del presidente Sarto es hacerlos propietarios, y al hacerlos propietarios es poder legalizar sus posesiones, es poder llevarlos a las prescripciones cuando requiere la prescripción, es sentarnos con el INCODER o con Parques Nacionales y decirle, estos son sus baldíos. Yo lo que creo es que llegamos ya al elemento más importante, es cómo se genera realmente la propiedad en Colombia. Tener toda una radiografía completa. Pues doctor Jorge Enrique Vélez, superintendente de Notariado y Registro, muchísimas gracias por habernos acompañado, a todos los funcionarios que nos han acompañado hoy también, mil gracias por haber estado en esta teleconferencia, y a los televidentes que durante estas 2 horas estuvieron con nosotros, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en la teleconferencia sobre el nuevo estatuto registral de la Superintendencia de Notariado y Registro. Que tengan todos una feliz tarde y hasta una próxima oportunidad. Acaba de ver teleconferencia de la Superintendencia de Notariado y Registro. Nuevo estatuto registral.